apenas, si es que entraron algunos nuevos. Las clases son 5 semanas. Tengo planificado 7 tareas, 6 de 3 puntos y una de 2 puntos, aunque las últimas 2 tareas las suelo unir y hacer una evaluación, vamos a decirlo así, entre comillas, presencial. O sea, la única clase donde ustedes van a estar con la cámara encendida, yo la voy a tener apagada y voy a estar monitoreando. Empezamos a las 6 la evaluación y a las 9 se termina para que me la entreguen. Eso sería la última clase. Ajá, me están diciendo que no me escucha muy bien. ¿Alguien más no me escucha bien? Vamos a ver cuál micrófono está. ¿Alguien más no me escucha bien? ¿O los demás me están escuchando bien? O nadie me está escuchando, porque nadie me dice nada. No, sí, profe, yo le copio. Por aquí todo bien, profe. Por aquí todo bien. Copio claro y fuerte. Ok, entonces, bueno, lo de un poco bajo es porque yo hablo bajo, ¿no? Lo que pasa es que si hablo alto, se asustan aquí en la casa, creen que estoy gritando, que estoy peleando con alguien. Pero tienen la costumbre que yo no hablo tan alto, pero bueno, trataré de levantar la voz. De todas maneras, si ven que bajo la voz, me vuelven a indicar. Mi tono de voz así. Hablo muy bajo. La mujer pelea siempre conmigo, dice, no te escucho, habla más duro. Entonces le hablo más duro y dice, ¿por qué me gritas? Son cosas que pasan en la vida. Ajá, con la cámara encendida es el último examen. Bueno, vamos a comenzar la clase. Ya llegamos a la mitad en asistencia. Son las 6 pasadas, 6 y 7 minutos. Okay. Ya tengo abierta por allá la presentación. Yo les pasé esta presentación, pero en aviso voy a colocar otra vez la presentación de la clase 1, la presentación de la clase 2. Yo creo que yo se las pasé. De todas maneras se las voy a volver a publicar junto con el cuestionario, ¿okay? Al terminar la clase. Vuelvo a repetir, la clase número 1, la presentación número 1, la presentación número 2 son netamente teóricas. Alguna que otra cuentica que hay por ahí, pero más de explicación que de otra cosa. Ya a partir de la tercera clase sí empezamos a hacer ejercicios como tales. ¿Okay? Entonces, como para reforzar estas dos clases, hay un cuestionario de 10 preguntas de selección simple, que ya se los haré llegar. Vamos a comenzar y al terminar la clase volvemos a hablar de ese cuestionario. Esta sería la clase número 2, debido a que la del jueves, el jueves, a mí se me fue la luz, aquí se va la luz por 5 horas, se me fue la luz a las 3:45, llegó a las 8:35, 10 minutos antes de las 5 horas. Ya ese momento para conectarme, mientras se encendía la computadora y todo eso, no valía ni la pena conectarse. Déjenme activar la grabación. Ok, ya está activa la grabación, comenzamos la clase. Seguimos entonces ahora vamos la primera parte de la unidad número 1, que vamos a ver polígonos y triángulos. Un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita, es decir, sabemos cuántos son, no puede ser infinito, no termina, sabemos que termina. Una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos
que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. Un polígono o es una figura geométrica formada por la unión de n segmentos tales que, aquí empiezan las condiciones. Primera condición, se pueden enumerar en la forma P1, P2, si empieza del punto P1 a P2, ahí está otra vez la notación de segmento. P1 y P2 serían 2 puntos, luego el segmento P2, P3, y así hasta llegar, ahí se me atravesaron todos cuando estaba numerando la página, discúlpenme, hasta el último punto que sería P sub n, y se une el punto P sub n con P sub 1. Dice, con los puntos P1, P2 hasta Pn distintos entre sí. Ningún par de ellos se intersectan, o sea, ningún par de los segmentos, recuerden que estamos hablando de los segmentos, ningún par de los segmentos se intersectan salvo en sus extremos. ¿Okay? Y la tercera condición, ningún par de ellos, vuelvo a repetir, estamos hablando de los segmentos, ningún par de ellos con extremos común, son colineales. ¿Okay? Con extremos común son colineales, es decir, los 3 puntos consecutivos no pueden estar en una misma recta. Ya lo veremos en los ejemplos que aparecen acá. Aquí hay unos polígonos definidos por los puntos. En este primer polígono, aquí está el segmento P1 hasta P2, de P2 hasta P3, de P3 a P1. Un polígono bien definido, así cada uno de los polígonos. ¿Ok? Cada uno de los polígonos. Entonces, aquí es cuáles de estos no son polígonos. Por ejemplo, fíjense que estos dos segmentos se intersectan, aparte de los vértices, se intersectan por acá. ¿Ok? Y este segmento que está acá está definido por 3 puntos. Si quitamos este punto P2 sería un polígono, pero con este punto, el polígono formado por P1, P2, P3, P4, perdón, la figura formada por P1, P2, P3, P4 y P5 no es un polígono, porque estos 3 puntos están sobre una misma recta. ¿Okay? Los demás sí son polígonos, por aquí lo dice. ¿Cuál de estas figuras no son polígonos? Todas menos estas dos. ¿Okay? Todas. Si fijamos, fíjense que aquí tenemos otra forma, P1, P2, P3. Todas estas son polígonos, excepto estas dos que están acá. Esta, porque estos dos segmentos se intersectan en un punto, ¿okay? Adicional a de los vértices. No pueden intersectarse, solamente se intersectan en los vértices, los segmentos. Y esta otra porque tengo 3 puntos, están sobre una misma recta, deja de ser polígono. ¿Preguntas ahí? No, profe. Seguimos entonces. Puedo repetir, esto es más teórico que cualquier otra cosa. Seguimos con los polígonos, clasificación de los polígonos. Los polígonos pueden clasificarse en cóncavos o convexos. Cóncavos o convexos. La línea poligonal es cóncava, el polígono será cóncavo. Si la línea poligonal es convexo, el polígono será convexo. ¿Okay? Vamos a ver qué es eso. Para diferenciar el polígono cóncavo del convexo, prolongamos cualquier lado del polígono en ambas direcciones. Si la recta queda en un mismo semiplano, el polígono es convexo. ¿Okay? Caso contrario, será cóncavo. Es decir, si no atraviesa, vamos a decirlo así, si no atraviesa el polígono. Aquí, si yo trazo prolongo esta recta, este segmento, el polígono queda de este lado de la recta. Si yo trazo aquí
prolongo este segmento en una recta, el polígono queda de este lado, prolongo este segmento, el polígono queda de este lado. Entonces esto es un polígono convexo. En caso contrario, aquí es cóncavo. Atraviesa. Yo al prolongar esta recta o esta recta que está aquí, el polígono me lo está atravesando, me divide el polígono en dos partes, ¿no? Una parte que está por, vamos a decirlo así, por encima de la recta y otra que está por debajo, o a la derecha y otra a la izquierda, como lo quieran decir. Una parte a la derecha y otra parte a la izquierda. ¿Okay? Depende del punto de vista. Entonces, esto sería un polígono cóncavo y este sería convexo. Visualmente, sin necesidad de trazar la recta, uno mira rapidito, no hay, ¿okay? De una forma muy sencilla de observar convexo y cóncavo. Convexo y cóncavo. Elementos de un polígono, ya lo habíamos dicho más anteriormente, pero bueno, falta aquí hablar de los ángulos. Tenemos los ángulos interiores del polígono. Aquí tengo los ángulos interiores. Los ángulos interiores. Y son los ángulos formados entre los lados del polígono. La sumatoria de los ángulos interiores de un polígono es igual al producto de un ángulo de 180 grados por el número de lados menos 2 que tiene el polígono. Por ejemplo, ¿cuántos lados tiene este polígono? Contemos que hay 1, 2, 3, 4 lados, 5 lados. Si restamos 2, daría 3, 3 por 180, 3 por 180 serían 540. La suma de todos estos ángulos daría 540 en el caso. Como aquí está, la sumatoria de los ángulos interiores sería 180 grados por el número de lados menos 2. Esa sería la suma. Si yo tengo un triángulo que tiene 3 lados, 3 menos 2 es 1, 180 por 1 es 180. La suma de los ángulos de un triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. De un cuadrado o un cuadrilátero o de 4 lados sería 360 grados. ¿Okay? De un pentágono o uno de 5 lados sería 540. Y así se van sumando, se van multiplicando por el número de lados menos 2. Los ángulos exteriores son ángulos adyacentes a los ángulos interiores. Adyacentes, ¿verdad? Adyacentes, ¿sí? Ángulos adyacentes como los interiores y están formados por un lado poligonal, por un lado del polígono y la prolongación del otro lado. La sumatoria de los ángulos exteriores de un triángulo siempre va, de un polígono siempre va a ser igual a 360 grados, independientemente del número de lados que tenga el polígono. ¿Ves? Si usted prolonga esta recta que está acá, este ángulo con el ángulo interior son adyacentes. ¿Cuáles que dos ángulos son? Dígame. ¿Podría volver a explicar por qué se quedarían 3 ángulos en la figura de arriba? No, en un triángulo. En un triángulo como no, este, aquí está explicando lo que te... ¿por qué aquí? Porque la fórmula es así. La fórmula para conseguir cuánto es la sumatoria de los ángulos interiores de un polígono, ángulo interior de un polígono, es 180 grados por el número de lados menos 2. Que aquí hay 5 lados, 5 menos 2 es 3. Esta figura tiene 5 lados, entonces los ángulos interiores de esta figura, de este polígono, sería 180 por 3. 180 por 3. ¿Se puede ver? 180 por 3. Serían los ángulos interiores de todos estos, la suma de todos los ángulos interiores. ¿Sí? Siempre es 180. Si un polígono tiene 7 lados, 7 menos 2, 5, 5 por 180 da 900. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 7 lados es 900 grados. ¿Sí?
Independientemente de cómo se tracen los lados, el polígono sería. Recuerden que tienen que ser rectos y ir uniéndose hasta que se cierre la figura. Perdón. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Esta figura que está acá tiene un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados. Si yo sumo todos los ángulos interiores, este sería un ángulo interior, este sería otro ángulo interior, este sería otro ángulo interior, este otro ángulo interior y este que está aquí otro ángulo interior. 5 ángulos interiores, o sea, 180 multiplicado por 3 da 540. La suma de todos los ángulos interiores de este polígono, que también tiene 5 lados, es 540. Este que está aquí tiene 4 lados, un lado acá, dos lados acá, tres lados aquí, 4 lados acá. La suma de estos ángulos es 360 grados. Eso es una propiedad o una característica de los polígonos. ¿Okay? No importa la forma que tengan, depende del número de lados. Menos 2, el número de lados menos 2 multiplicado por 180. Una característica. Y los ángulos exteriores, no importa los lados que tenga, mientras que los ángulos interiores dependen del número de lados, los ángulos exteriores, no importa los lados que tenga, siempre va a dar 360 grados la suma de ellos. Adyacente, ángulos adyacente, pegadito a él. Puede ser este, si yo prolongo esta recta, es este que está aquí. Si yo prolongo esta que está aquí, puede ser esta, pero es igual a esta. Uno generalmente los mide en sentido contrario a las agujas del reloj. Recuerda que los relojes tienen una agujita que van rodando hacia este lado, entonces uno busca los ángulos exteriores en sentido contrario. Si yo no me gustan eso y quiero los otros, entonces tengo que mirar todo en el otro lado. No puedo decir es este y este también. Es uno solo. Porque si yo prolongo esta recta que está aquí, sería este ángulo que está acá, pero serían opuestos por el vértice. Estamos hablando de la misma medida de ángulos congruentes. Entonces, la suma de todos los ángulos exteriores siempre va a dar 360 grados, independientemente del número de lados que tenga el polígono. Siempre es 360 grados. Y la suma entre los dos, de los interiores más los exteriores, sería igual a 180 por n, ¿sí? Por el número de lados, que es el número de lados. 180 por n, porque claro, la suma de esto da 180, esto da 180, esto da 180 por n ángulos, pues si tiene n lados, tiene n ángulos, porque hay n vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Hay un micrófono abierto. Alguien tiene un micrófono abierto, gracias. Okay. ¿Por qué no eso por pagar? Para pagar. ¿Te vas a pagar? Ajá. Seguimos con polígonos. El perímetro es la longitud del contorno de la figura geométrica, por lo que el perímetro de un polígono será sumatoria de las longitudes de cada uno de los lados de los segmentos, ¿verdad? que lo conforman. ¿Sí? Eso sería el perímetro. El perímetro sería la suma de los lados. Y las diagonales, o diagonal, es un segmento, determinado por dos vértices no consecutivos. Dos vértices no consecutivos me forman una diagonal. Este con una diagonal. Con este no puedo formar una diagonal porque sería el lado. Pero con este otro vértice, aquí con este ya no puedo formar un vértice. ¿Okay? Aquí no puedo formar un vértice. Aquí tengo otro ejemplo. Este vértice con este vértice con este vértice. Aquí había una diagonal que queda así como por fuera de la figura, pero se iría haciendo diagonal. ¿Okay? Este sería también una diagonal. ¿Okay? Es interesante porque aquí aparecen dos tipos de, vamos a hablar, dos diagonales definidas como el número de diagonales que pueden trazarse desde un vértice
del polígono, los diagonales que pueden trazarse de un vértice a un polígono, y el número de diagonales totales que pueden trazarse en el polígono, ¿sí? Que sería la D minúscula de un vértice. Desde un vértice se pueden trazar n-3 y desde en total la diagonal sería n por n-3 sobre 2. Por ejemplo, esta figura que tiene 5 vértices, 5 lados, o 5 vértices, 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿ok? Desde cualquier vértice se pueden trazar 2 diagonales nada más. Y aquí las tenemos. De este vértice yo puedo trazar esta diagonal y esta diagonal, ya más ninguna. De este vértice puedo trazar esta diagonal y esta otra diagonal, desde aquí hasta acá. Desde este vértice puedo trazar esta diagonal y esta diagonal. Ya los otros vértices ya estarían. El total de diagonales diferentes, porque si yo trazo desde este vértice para acá, sería la misma que de aquí para acá, sería la misma diagonal. Pero diagonales diferentes sería con esta expresión. Por ejemplo, 5 menos 3 es 2, por 5 da 10, entre 2, 5. 5 diagonales diferentes, que si las miramos serían, aquí hay una, esta sería la segunda, esta sería una aquí, desde aquí para acá sería la segunda, desde aquí para acá sería la tercera, desde aquí para acá sería la cuarta y de aquí para acá sería la quinta. 5 diagonales diferentes. 5 diagonales diferentes. Entonces, estas son las fórmulas para si yo quiero saber cuántas diagonales puedo trazar desde un vértice y cuántas diagonales en total puedo trazar en un polígono, dependiendo del número de lados que tenga. Este, por ejemplo, tiene 6 lados. Entonces, de un vértice, 6 lados, 1, 2, 3, 4, y este de aquí, este de allá, son 6 lados. De un vértice, de un solo vértice, pueden trazar 3 diagonales. Ya que está este que está aquí hay una diagonal. Desde aquí hasta la más lejana por allá sería otra diagonal. Y desde aquí hasta este otro punto sería la tercera diagonal que se puede trazar desde aquí. ¿Okay? En cambio, 6 menos 3, 3. Por 6, 18, entre 2, 9. En total, 9 diagonales diferentes. Pues sería el total de diagonales diferentes y el número de diagonales que puedo trazar desde un vértice. La D minúscula y la D mayúscula. Repito, son fórmulas. Y dependiendo del número, por ejemplo, en un triángulo que un polígono que tiene 3 lados, no puedo trazar diagonales. Vamos ahí arriba porque veamos un triángulo, más abajo de esta manera va a estar, pero aquí está un triángulo. Dos puntos no consecutivos no hay, todos son consecutivos. Este es consecutivo con este también, este con este, no hay puntos no consecutivos, entonces yo no puedo trazar diagonales. Tiene 3 lados, 3 menos 3 es 0, no puedo trazar diagonales. Igual acá, 3 menos 3 me va a dar 0, por lo que sea, me da 0. Entonces, en un triángulo no hay diagonales. A partir de uno de 4 lados, tiene 2 diagonales nada más. Seguimos con los polígonos. Hablemos de polígono regular, es aquel que tiene todos sus ángulos y todos sus lados iguales, por lo que serán equiángulos y equiláteros. Polígonos regulares es un polígono convexo, equilátero y equiángulo. Todos sus ángulos son iguales y todos los lados miden lo mismo. Pero son polígonos regulares. Polígonos regulares. Entre los polígonos regulares, aquí hay algunos, eso sí, se pueden buscar una lista extensa de según los lados. Un polígono de 3 lados se le dice triángulo. En este caso sería un triángulo equilátero. Sería el triángulo regular. 4 lados sería un cuadrilátero. De 5 lados sería un pentágono y así siguen los nombrecitos cada vez más bonitos. ¿Sí? Por aquí tenemos uno de 15 lados que sería pentedecágono.
y así. Y el de 5 lados, pentágono. Por eso que el pentágono de los Estados Unidos tiene ese nombre, porque tiene 5 lados iguales. Por eso le dicen el pentágono. Ok. Ahora hablando de los triángulos, la madrina de la geometría, triángulos, diríamos que la reina de la geometría. Casi todo, el mayor grueso de las clases de geometría se basan en estudiar un triángulo, la geometría plana, ¿ok? Empieza por ahí. Bueno, existen diversas formas de definir un triángulo. Podríamos definirlo como un polígono de 3 lados, lado AB, BC y CA, donde los puntos, los vértices serían A, B y C. Ya tenemos la figura, ¿okay? Un triángulo y los distintos ángulos que se están formando por ahí. ¿Okay? Entonces, también se puede definir como la porción del plano limitado por 3 rectas que se cortan 2 a 2. Rectas, esta recta, se cortan 2 a 2, forman un triángulo. Ahí está resaltado en rojo el triángulo. También se podía, como otra forma aquí, sí, figura geométrica formada por los 3 segmentos determinados por, aquí monté la figura, por los 3 polígonos, por los 3 polígonos formados por eso, ¿no? Por esos segmentos no colineales, o sea, por 3 puntos no colineales, por los 3 segmentos, las 3 semirrectas, las 3 semirrectas no colineales, también se puede decir. Entre los elementos de un triángulo tenemos de nuevo los vértices. Un polígono tiene 3 vértices, ¿okay? Que son los puntos de corte de los segmentos que forman el triángulo y que denotamos con letras mayúsculas por sus puntos A, B, C, P1, P2, P3. La mayoría de las veces vamos a dar de A, B, C, pero puede ser de E, F. El importante que son letras mayúsculas. Los lados, que son cada uno de los segmentos, segmento AB, el segmento BC y el segmento CA, que conforman el triángulo. Las mismas definiciones que teníamos de vértice del polígono y lados del polígono. Y tenemos los ángulos internos, que son los ángulos que se forman entre los lados del segmento, los lados del triángulo. ¿Ok? Los segmentos. La sumatoria de ellos es de 360 grados. ¿Okay? De cualquier perdón, de 180 grados. La sumatoria de un triángulo, recuerden que es 180 por n menos 2. Como n es 3, 3 menos 2 es 1, 180. Entonces ya uno dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre da 180 grados. 180 grados por definición, por ser un polígono. Y los ángulos, esos son los ángulos interiores. Y los ángulos exteriores, que son lo mismo que dijimos ya, la prolongación. Vamos a leerlo otra vez aquí. Que son ángulos adyacentes a los ángulos internos. Y están formados por un lado del triángulo y la prolongación del otro lado. La sumatoria de los ángulos externos de cualquier triángulo siempre es 360 grados. Cualquier polígono, cualquier triángulo. Estamos hablando de un triángulo, todos los triángulos pasa lo mismo. ¿Ok? Si este es el ángulo, este sería el ángulo. Si este que está aquí es el lado, este sería el ángulo externo. El ángulo externo, este sería el otro ángulo externo, y este sería el otro ángulo externo. Prolongué para acá, prolongué para acá, prolongué hacia allá. Aquí lo hicieron en el sentido de la aguja del reloj. Si lo hago uno en el sentido de la aguja del reloj, los otros también tienen que estar en el sentido de la aguja del reloj. Profe, ¿por qué no agarro este? Porque este mide 180 grados, no es adyacente a este. ¿Okay? Este sí.
Tendría que prolongar este segmento que está aquí y sería este que está aquí, que sería opuesto por el vértice. Bueno, ahí están los ángulos exteriores. Esto sería en un triángulo. Seguimos con triángulo. Y de esta sería la notación que vamos a utilizar cuando queremos hablar de un triángulo. Colocamos un triangulito. Triangulito, cualquier formita que quiera hacer uno en triangulito. Y ABC. Un triángulo formado por los puntos A, B y C. Me definen otra vez el perímetro como la suma de las longitudes de cada uno de los lados, el lado AB, el lado BC, el lado CA, que forman el triángulo. Ese sería el perímetro. Y el área es la superficie que encierra la unión de los tres lados del triángulo y que se determina por la fórmula, ahí está la fórmula del área del triángulo. ¿Okay? Área del triángulo, que sería base por altura sobre 2, donde B es la base y H la altura. Aquí no están definiendo quién es la base y quién es la altura, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Okay? Es importante definir que la altura siempre será la perpendicular, es el segmento perpendicular o lo que mide el segmento perpendicular a la base. ¿Okay? A la base. ¿Okay? A la base o a su prolongación que parte desde el vértice opuesto. Vamos a empezar por acá. Aquí está este triángulo. Si yo decido que este que está aquí es la base, que mide en este caso me dicen 5 metros, esta es la base, entonces el vértice opuesto es el vértice C a este segmento. Segmento AB, vértice opuesto, es el punto C. Vértice, recuerden que es un punto. Entonces, como la única forma que yo caiga perpendicular sobre este segmento es sobre una prolongación, esta que está aquí sería la altura desde C, decimos así, la altura desde C. Esta base multiplicado por esta altura sería el área de este triángulo. ¿Okay? No estamos diciendo cómo se calcula, solamente estamos mostrando quién sería la altura y quién sería la base. Sería la base. Si yo decido tomar como base otro segmento, por ejemplo, aquí está, yo decido tomar como base el segmento BC, este segmento BC, el vértice opuesto a ese segmento es el punto A, que no tiene a ninguno de los dos puntos. Si yo caigo en forma perpendicular sobre ese segmento, esta sería la altura con la altura desde el vértice A. Sería la altura y este sería la base. Si yo decido tomar como base el segmento AC, parto desde el vértice B en forma perpendicular, esta sería la altura desde el vértice B. Si yo decido tomar el segmento AB, esta sería la altura desde el vértice C. Depende desde quién tomo yo como base, tomo la altura. Yo no puedo agarrar esta base y esta altura. No, si estoy agarrando esta base, tengo que agarrar esta altura para conseguir el área del triángulo. No, repito, que no me están diciendo cuánto miden ni cómo se calcula, solamente cuando yo tengo esas medidas, hago el producto y divido entre 2. Producto de ellas dos dividido entre 2 me da la altura del triángulo. Es interesante esto, ¿no? Que si yo miro este segmento BC, este sería el vértice opuesto. ¿Quién es el vértice opuesto al segmento AC? B. ¿Quién es el vértice opuesto al segmento BC? A. Vértice es un punto, segmentos son dos puntos. Segmento AB, el segmento, cuando hago referencia a un segmento, hablo de los dos puntos. Segmento AB. ¿Okay? Más adelante, cuando entremos así en confianza con los triángulos, le podemos denotar los segmentos con una letra. Más adelante lo veremos, no muy lejos, ya lo veremos. Por ejemplo, el segmento opuesto al vértice A lo llamamos A minúscula. Al segmento opuesto al vértice B lo llamamos B minúscula. Y al segmento opuesto al vértice C lo llamamos C minúscula.
En la mayoría de los triángulos, casi siempre cuando trabajamos, sobre todo en la parte teórica, lo llamamos ABC. Dígame. Profesor, consulta. Por lo que estoy entendiendo aquí, para determinar la altura, primero tenemos que determinar los segmentos, ¿correcto? Ya sea de AB o de BC o de CA. Depende de los puntos de segmento que elijamos. Exacto. Ya Yes. más adelante, cuando veamos, creo que en la tercera clase, vamos a ver si dadas las coordenadas del punto, okay, podemos buscar los valores de cómo buscar la distancia entre esos dos puntos, y ahí vemos la fórmula. Ahorita, Correcto, profesor. Pero, por ejemplo, yo al elegir como segmento en la primera imagen, elijo el BC, el vértice sería el A. el Y si vértice elijo, sería, y si elijo el A y el B, el vértice sería el C. eso es correcto. Ok. El vértice Ya. opuesto, uno dice así, el vértice opuesto. Ya. AB, el vértice opuesto sería el C. Desde Ese ahí para tengo que determinar, calcular la altura. que voy a buscar, que voy a necesitar. Eso, ya. Gracias. Y uno escoge la base, depende de los datos que tenga en el problema, ¿no? Si yo tengo esta medida, no tengo esta, pues yo agarro esto como base, porque ya después veré, debo tener otra cosa, pero ya llegaremos allá. ¿Cómo determino yo esta? Necesito otro dato en este caso. Eso yo, un ángulo o algo así, y ahí entran las razones trigonométricas, ¿okay? Que si el seno, el coseno, ahí entran. Pero por el momento, como definición, lo que es base y lo que es altura en un triángulo. ¿A qué se le llama base y a qué se le llama altura? O sea, en un triángulo tengo tres posibilidades de base. Para cada base hay una altura. Es partiendo del vértice opuesto del segmento que yo estoy tomando. Vamos con la clasificación de los triángulos. Se pueden clasificar en función de sus lados y de sus ángulos. Clasificación de los triángulos según sus lados. Un triángulo isósceles son aquellos triángulos que tienen dos lados iguales y uno desigual a ellos. Perdón, el lado desigual recibe el nombre de base y los ángulos adyacentes de dicha base también son iguales. Característica de un triángulo isósceles, aquí estos dos lados son iguales. Piense lo que yo les decía. Aquí está el lado A, el lado B y el lado C. ¿Okay? Lado A, entonces aquí no me lo colocaron las letras, pero si dice lado A minúscula, este debe ser el vértice A. Si este es el lado B minúscula, este debe ser el vértice B, pero aquí como no me interesaba hablar de los vértices, sino de los lados. Si el lado A es igual al lado C, por aquí está, aquí lo dicen de esta manera, debería ser congruente, pero A como es la medida, si A es igual a C, ya A es la medida, ¿okay? Y C es la medida, es decir, A, digamos que sé yo, 20 centímetros, entonces C también tiene que ser 20 centímetros. Y B minúscula sería lo que llamaríamos la base del triángulo isósceles, distinto a A y C. Entonces el ángulo alfa y el ángulo tita son iguales, los ángulos que son adyacentes a la base. ¿Okay? Lados iguales, ángulos iguales. Y este ángulo que está aquí, que sería el opuesto, igual como el vértice, el ángulo opuesto a la base, tendría otra medida. ¿Okay? Ya veremos qué pasa cuando los tres son iguales, que es lo que viene ahora, que son los equiláteros. ¿Okay? Un triángulo equilátero, un polígono equilátero, un polígono regular, son aquellos triángulos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Polígono regular. Verán que esa es la definición de polígono regular. Todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. A, B y C son iguales. Alfa, beta y tita también son iguales. A igual B igual C, alfa igual a beta igual a tita. Tanto es así que recuerden que como la suma de los ángulos internos debe ser 180 grados, entonces aquí todos deben medir 60 grados. Es una característica de un triángulo equilátero, todos sus ángulos miden 60 grados. Porque la suma debe dar 180, ¿recuerdan?
Entonces, para que si son iguales y dan 180, 180 entre 3 es 60. 60, 60 y 60. ¿Okay? Los lados si dan, pueden medir, son iguales, los tres van a ser iguales, pero pueden tener distintos valores. Si te mide 80, todos miden 80, si te mide 15, todos miden 15, pero los ángulos, no importa qué tan grande o qué tan pequeños sean los lados, los ángulos siempre van a ser todos iguales de 60 grados, ¿sí? En un triángulo equilátero. Un triángulo escaleno tienen todos sus, son aquellos triángulos que tienen todos sus lados y todos sus ángulos diferentes. Todos sus lados y todos sus ángulos diferentes. Recuerden que si hay dos ángulos iguales, es un triángulo isósceles. Hay dos ángulos iguales, eso me va a conllevar a un triángulo isósceles. ¿Okay? En este caso, tengo los tres lados diferentes. Los tres lados diferentes y los tres ángulos diferentes. Lado B, lado A, lado C. Ángulo, aquí se fue el ángulo beta para allá, tiene que estar aquí abajo, adentro, y la un poquito más para acá. Se movió la figura. A distinto de B, distinto de C, beta distinto de tita, distinto de alfa. De alfa es que les hace. Entonces serían isósceles, equiláteros y escalenos. Son los tres ángulos. Luego tenemos también clasificación de los triángulos según, vamos a decir así, según la medida de sus ángulos, según sus ángulos, ya vamos a hablar. ¿Okay? Triángulos acutángulos son aquellos triángulos que tienen sus tres ángulos internos agudos. O sea, agudo significa que miden entre 0 grados y 90 grados. 0 grados y 90 grados. ¿Okay? Es menor que 0 grados, menor que 90. Está entre 0 grados y 90 grados. De todos los ángulos, ¿ok? Ahí están los tres ángulos, alfa, beta y tita. Aquí la Q esta tendría que ser beta. Los tres ángulos están entre 0 grados y 90 grados. Cuando los ángulos son menores entre 0 grados y 90 grados, son ángulos agudos, el triángulo se llama acutángulo. ¿Okay? Triángulo obtusángulo. Son aquellos triángulos que tienen un ángulo interno obtuso. Obtuso es de 90 grados a 180 grados. Este ángulo que está aquí es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Entonces es un ángulo obtuso. Entonces es un triángulo obtusángulo. Mayor de 180 grados no vamos a poder tener, porque recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo da 180 grados, entonces ninguno puede ser mayor de 180 grados. Está entre 0, entre 90 y 180 es un triángulo obtusángulo, es un ángulo obtuso. Y un triángulo rectángulo que tienen un ángulo recto. Recuerden que se les decía que un ángulo recto se puede dibujar o se puede representar con un cuadrito en vez de una curva o de un arco. En vez de un arco se coloca un rectangulito ahí y está diciendo que es un ángulo recto. Entonces un triángulo rectángulo son aquellos triángulos que tienen uno de sus ángulos internos rectos, igual a 90 grados. En el caso de los ángulos rectángulos, sus lados reciben el nombre especial de catetos. Estos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. La hipotenusa y estos son los catetos. Si yo quiero hablar referente a un ángulo específico, el lado opuesto a ese ángulo agudo es el cateto opuesto. Si estoy hablando de este ángulo, este otro ángulo agudo, este va a ser el cateto opuesto. Depende con respecto a qué ángulo tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, pero ambos son catetos. Y este es hipotenusa. El famoso triángulo de Pitágoras, que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La veremos más adelante.
Pues este se llama cateto y este se llama hipotenusa. El lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa, y estos ángulos siempre son agudos, porque ninguno puede medir más de 90 grados, porque si no, al sumarlo con uno de 90 grados pasa de 180. Obliga a que estos dos deben ser ángulos agudos. Cuando esos ángulos agudos son iguales, por ejemplo 45 y 45, deben ser, y llegan a ser 45 y 45, es la única forma que sean iguales, porque la suma debe dar 180. Eso va a ser un triángulo isósceles donde los catetos son los lados iguales y la hipotenusa sería el lado opuesto, la base del triángulo, la base del triángulo isósceles. Y como estos lados son, los catetos son perpendiculares, uno siempre agarra uno de los catetos como la altura. Uno de los catetos como la altura, entonces fíjense, si esta es la altura, de aquí para acá, este sería base, si estoy hablando de área, ¿no? Pueden que yo pongo como base cualquiera de los lados, entonces si yo pongo esto como base, esta sería la altura, si pongo este como base, esta sería la altura, este sería el producto de los dos catetos, dividido entre 2 me va a dar el área del triángulo rectángulo. Ese es interesante. Ajá, vamos a algunas rectas y puntos notables en los triángulos. Rectas y puntos notables. Y repito, fíjense, vamos ya por casi más de la mitad. Y vuelvo a repetir, como están viendo hasta ahora, pura teoría. Pura teoría, hay una formulita por ahí del número de diagonales, del área. Tenemos la primera recta, repito, rectas y puntos notables en un triángulo. Primero, la primera definición, mediana. Es un segmento trazado desde el vértice de un triángulo hasta su lado opuesto. ¿Ok? Hasta su lado opuesto. Repito, es un segmento trazado desde un vértice de un triángulo hasta aquí está más allá, aquí está, hasta el punto medio. Está muy clarito por acá. El punto medio de su lado opuesto. Desde el vértice hasta el punto medio de su lado opuesto. Eso se llama mediana. Obviamente tengo 3 medianas. ¿Okay? En el triángulo, en cualquier triángulo, tendremos entonces 3 medianas. Y la intersección de estas 3 medianas recibe el nombre de baricentro, el cual denotamos con la letra G mayúscula. La G mayúscula sería el baricentro. ¿Okay? El baricentro es el centro de gravedad, por eso que se utiliza la G, el centro de gravedad de la figura, y está ubicado a 1/3 de la longitud, 1/3 de la longitud de la mediana con respecto al punto medio, y a 2/3 de la longitud de la mediana con respecto al vértice. ¿Okay? Vamos a buscar, aquí está el punto medio. ¿Okay? Perdón, aquí está el baricentro. La medida que hay de aquí hasta aquí es 1/3 de todo lo que mide la mediana completa, esta mediana, y esta es 2/3. O sea, es como si yo dijera, esto me divide en 1/3 y 2/3. Cada mediana. Aquí hay 1/3 de lo que mide la mediana, esta de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá 2/3 de lo que mide esta mediana. Es proporcional. ¿Qué es eso del punto de gravedad? Si usted recorta, hace un triángulo, ¿okay? Equilátero, escaleno, isósceles, como sea, y usted consigue ese punto de corte, basta con trazar 2 medianas. ¿Okay? Basta con trazar 2 medianas, usted consigue ese punto de corte. No estamos diciendo cómo se consigue ni nada, sino que usted lo logra conseguir. Usted pudiera ser capaz de colocar el triángulo volteado, colocarlo sobre la punta de un lápiz, y debería quedar perfectamente balanceado. ¿Okay? Si todo está bien, si todo fuese perfecto, si no hay viento, si no hay nada, ninguna fuerza externa. ¿Okay?
ese sería el centro de gravedad del triángulo. Por eso lo llaman así, ¿verdad? Por eso que le denotan con la letra G mayúscula. Y el punto de corte de la mediana. Seguimos con rectas y puntos. Vamos con la bisectriz. Bisectriz. Ya más, un poquito más atrás habíamos hablado de una bisectriz, pero vamos a hablar aquí en un triángulo. Es el segmento de recta que parte del vértice de un triángulo y divide el ángulo en dos ángulos iguales. Biseca, corta en dos ángulos iguales. Parte desde aquí, desde el vértice, y el ángulo completo lo divide en dos ángulos iguales. Voy a ampliar un poquito la notación para que vean. ¿Ve? Esta notación es interesante. Esta rayita aquí, en esta curvita, en este arco, con esta otra rayita, una sola rayita, está indicando que los dos ángulos miden exactamente lo mismo. Entonces, esta es la bisectriz de este ángulo. Desde cada vértice yo puedo trazar una bisectriz. Poner esto a su tamaño más o menos igual. Entonces yo tengo tres bisectrices igual. Como es de cada vértice, yo puedo, vamos a ver, aquí la. ¿Okay? Yo puedo tener tres bisectrices, porque tengo tres vértices, tres ángulos, los puedo dividir en partes iguales. El punto de corte, aquí está. En un triángulo tendremos tres bisectrices. Cualquier triángulo tenemos tres bisectrices y su intersección recibe el nombre de incentro, el cual denotaremos con la letra I mayúscula. El incentro, ¿okay?, es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, ¿okay?, inscrita, que me toca a los tres segmentos. ¿Okay? Me toca a los tres segmentos. Yo puedo tener distintas circunferencias inscritas, pero no me toca, no puedo colocar una circunferencia por aquí, pero me tocaría dos lados nada más. La única que me toca a los tres lados a la vez, en un solo punto, es la circunferencia que tiene como centro el incentro y como radio la distancia del incentro a cualquiera de los lados. Cualquiera de los lados. Donde corta, pues. Donde corta la bisectriz. Ese sería el radio de la circunferencia. Si agarramos un compás con abertura desde el incentro hasta acá, podemos trazar la circunferencia que va a tocar exactamente en el punto de corte de la bisectriz con los segmentos. Ese sería el centro. No sé si ahí lo dice lo del radio. El incentro con centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. No dice nada del radio, pero yo sí les estoy diciendo. ¿Ven? Agarro un compás. A ustedes alguna vez habrán trabajado con un compás, con abertura desde aquí, desde el centro hasta acá, hasta cualquiera de los lados, en la misma bisectriz. O sea que esta distancia es igual a esta distancia y es igual a esta distancia. Característica del incentro. ¿Okay? Es una característica de la bisectriz. En este punto, la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a aquí, en forma perpendicular, igualito por acá. Bueno, ese sería las bisectrices. Ahora en las alturas, ya habíamos visto anteriormente que las alturas caen en forma perpendicular desde el vértice al lado opuesto. Ahí vamos a decir, es la perpendicular trazada desde un vértice a en un triángulo, cualquier triángulo, tendremos 30 y su punto de intersección recibimos con la letra O mayúscula. Ese es el ortocentro. El ortocentro, ¿sí? Es el punto de corte de las alturas. Punto de corte de las alturas. Y está punto de corte de las alturas, quedó para acá arriba en esta figura. Dependiendo de la figura va a quedar.
no aporta mucho el ortocentro como los otros. Recuerden que tenemos el baricentro, que es el punto de gravedad. El ortocentro no aporta mucho, pero los cuatro puntos, sí, juntos, son algo bien interesante. Por ahí veremos, creo que aquí no está, pero los cuatro están en una misma recta. Luego tenemos rectas, tenemos ahora las mediatrices. Las mediatrices es la perpendicular que pasa por el punto medio de cada uno de los lados del triángulo. Ya no parte del vértice, al menos que coincida en un triángulo isósceles, por ejemplo, con un triángulo equilátero. Pero si el triángulo es escaleno, no necesariamente no va a pasar por el vértice, por ninguno de los vértices, como los ejemplos que tenemos aquí. Pero si es isósceles, hay uno que sí va a pasar por el vértice. Es interesante. Y si es equilátero, los tres pasan por el vértice y coinciden con la altura, y coinciden con el baricentro, y coinciden con la mediana, en el caso de los equiláteros. Es la perpendicular que pasa por el punto medio de cada uno de los lados. Perpendicular. Ahora busco el punto medio, una recta perpendicular que pasa por el punto medio. Tengo tres, en todos los triángulos tengo tres mediatrices. El punto de intersección de las tres mediatrices del triángulo, de cualquier triángulo, recibe el nombre de circuncentro. Y que lo denotamos con la letra K mayúscula. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita en el triángulo. Es decir, ahora el triángulo va a estar inscrito en la circunferencia, por lo que la distancia del circuncentro a cada uno de los vértices, aquí se lo está diciendo, la distancia a cada uno de los vértices del triángulo es la misma. Es la distancia que es el radio. Esa distancia es el radio. Aquí se lo dice, allá no hablaron nada del radio, pero aquí sí. Este sería el punto K, que sería el punto de corte de las mediatrices. Entonces la circunferencia me contiene al triángulo, pasa exactamente por los vértices. Se coloca en el punto de corte de las mediatrices. Aquí lo ya pusieron OC. Y distancia L a cualquiera de los vértices. Cualquiera de los vértices es la misma. Y ese sería el radio de la circunferencia que pasamos. Aquí está la mediatriz con respecto al punto C, la mediatriz con respecto al punto B, perdón, con respecto al lado opuesto, al vértice opuesto C, con respecto al vértice opuesto en A, y la mediatriz con respecto al vértice opuesto B, o en el segmento B. Estamos utilizando la B minúscula, estamos diciendo con del lado B minúscula. Recuerden que si este es el vértice B, a este segmento lo llamamos B minúscula. A lo llamamos A minúscula y este C A minúscula, por cuestiones de teoría. ¿Sí? De notaciones teóricas. Esta sería la mediatriz. ¿Preguntas hasta acá? Voy a explicar nuevamente el circuncentro, por favor. El circuncentro, este que acabamos de ver, la mediatriz. En las mediatrices son tres. Estamos claros que las mediatrices pasan por el punto medio del segmento en forma perpendicular. Yo consigo el punto medio, por ahí trazo la mediatriz. Trazo la mediatriz. Punto medio en forma perpendicular, ahí trazo la mediatriz. Entonces tenemos tres mediatrices. El punto de corte, vamos a ver si ampliamos un poquito aquí más. Aquí lo llamaron OC, pero en la teoría dice que lo llamamos K. ¿Okay? Este es el punto de corte, que lo estamos llamando circuncentro. Generalmente lo denotamos con la letra K.
Aquí en el dibujo está denotado con la letra OC, ¿okay? Como centro de la circunferencia. Si yo me coloco en ese punto de corte que está aquí y abro con el compás abertura a cualquiera de los vértices, que es la misma, puedo trazar una circunferencia que pasa por los tres vértices. Pasa por los tres vértices. Pasa por los tres vértices. Vamos a ver. Aquí no está trazada como allá en el incentro, pero en el circuncentro sería una figura. Vamos a ver si conseguimos por aquí una figurita rapidita. Circuncentro de un triángulo. Aquí vamos a ver mi imagen. Allá estaba una, pero vamos a ver. Aquí está una vez. A ver esta. Aquí sí está trazada la circunferencia. ¿Ves? Esta circunferencia, aquí está el punto de corte de las mediatrices. Entonces, con abertura a cualquiera de los vértices, que va a ser la misma, se traza la circunferencia que contiene. ¿Okay? Por eso que llama una circunferencia circunscrita. O porque como estamos hablando del triángulo, entonces esta es una circunferencia circunscrita. En cambio, si hablamos de la circunferencia, el triángulo está inscrito en la circunferencia. Circunscrita alrededor del triángulo. ¿Okay? Y toca en 3 puntos al triángulo. Pues yo puedo trazar un triángulo inscrito dentro de una circunferencia que me toque 2 puntos nada más. Pero si me toca los 3 puntos, esa es la única. Esa es la única. ¿Okay? 3 puntos nada más del triángulo. 3 puntos del triángulo. Por eso que dicen que 3 puntos distintos no alineados y 3 puntos no alineados, además de que me determinan un triángulo, también me determinan una sola circunferencia. La circunferencia circunscrita. Ahí está la circunferencia, que no estaba trazada aquí, pero ya la vi. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en vamos a llamar la lámina, aunque se me carga la célula. En la página 20, en la página 15 de la presentación tiene 22 páginas. Usted me dice. Usted pequeña pausa comercial. Continuamos. Vamos a ver. No hay problema porque pura. Esta la van a tener ustedes y aquí viene la parte de congruencia de triángulos. Recuerden que por allá anteriormente habíamos hablado de congruencia de ángulos, congruencia de segmentos. Ahora vamos a hablar de congruencia de triángulos. Que no en ángulos, en segmentos, podríamos hablar incluso en arcos de circunferencia, podemos hablar de que son iguales, pero en un triángulo yo no puedo decir que 2 triángulos congruentes son iguales. Vamos a ver. Perdón, disculpen para aclararlo. 2 triángulos son congruentes si al superponerlos todos sus ángulos y lados coinciden. Coinciden, por lo que deben cumplirse condiciones, 3 ángulos y 3 lados respectivamente iguales, congruentes. ¿Okay? La notación que vamos a utilizar, aquí están utilizando ABC y el otro triángulo A', B' y C'. El lado AB coincide, ¿ve? Una raya oscura con el lado A'B', el lado AC coincide 3 rayitas ahí con el lado A'C', el lado BC 2 rayitas coincide con el lado B'C', 2 rayitas. Una notación, una forma que utilizamos. Aquí también los ángulos podemos utilizar una rayita, 2 rayitas, pero aquí decidieron utilizar el ángulo beta, una rayita aquí, el ángulo beta', una flechita aquí. Pero flechita, una flechita.
El ángulo alfa, aquí colocaron esto que está aquí como un asterisco, ¿okay? Con el ángulo alfa prima. Y el ángulo tita, aquí utilizaron este símbolo que está acá, vamos a llamarlo un relojito de arena. ¿Okay? El ángulo gamma, esa letra griega es gamma, con esta letra griega gamma que está aquí. Entonces, el segmento, esto es importante la notación en la congruencia, porque la congruencia en el orden que yo lo coloque es AB coincide con A', B' y BC coincide con B', C'. ¿Ok? Es importante esa notación. Y aquí está y aquí están congruentes, el segmento BC es congruente con el segmento B', C', el AB es congruente con A', B', o sea, los lados son congruentes. Fíjense que aquí lo dicen, ya no dicen igual, sino congruentes, y los ángulos también son congruentes. Recuerden, cuando hablamos de segmento, podemos hablar congruencia o igualdad. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando estrictamente de lo que miden. Congruencia, tienen que medir lo mismo. En cambio, los triángulos, no puedo hablar libremente de igualdad. Tengo que hablar de congruencia. Aquí abajo hay otro ejemplo. Fíjense la notación que utilizaron con los ángulos. Bien. Aquí está el triángulo DEF y el triángulo ABC. Este ángulo de una sola rayita con este ángulo de por aquí de una sola rayita, que sería este que está aquí. Es de que no están en el, o sea, tendría que rotar una figura para que coincidan una sobre la otra, ¿no? Este es el triángulo DF, este es el triángulo ABC. ¿Bien? Entonces dice aquí, sin embargo, para demostrar que dos triángulos son iguales o congruentes, vamos a utilizar congruente en vez de igual, utilizamos la notación esa de congruencia, basta probar algunos de ellas, algunas de estas cosas. No tengo que demostrar todas, los tres lados y los tres ángulos. Los lados y los tres ángulos, basta demostrar algunas de ellas. ¿Cuáles son las de ellas que debemos demostrar? Vamos a ver. Entonces, a eso llamamos criterios. ¿Sí? Llamamos criterios de congruencia del triángulo. Tenemos el primer criterio de congruencia de triángulo, pero llamamos lado, ángulo, lado. Dice dos lados respectivamente iguales y el ángulo que se forma entre ambos lados, ¿okay? También son iguales o congruentes. Aquí está el triángulo ABC y otra vez el triángulo aquí sería el triángulo DFE o EDF. De aquí hablamos del triángulo. Aquí me dicen que el segmento AB, este que está acá, con una rayita, coincide con el segmento DE, una sola rayita. Y el AC con el DF, dos rayitas. Y el ángulo común, el ángulo beta con el ángulo beta de aquí con el ángulo alfa de acá. Utilizaron unas rayitas para indicar la misma rayita que está aquí. No es con esta rayita que está aquí porque estamos hablando de segmento y aquí estamos hablando de ángulo. Entonces el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE o DFE. Vamos a ver cómo lo denotaron por aquí. Este sería el criterio. Si cumple ese criterio, podemos decir entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DF. Vamos a ver la notación. El segmento AB coincide con el segmento DE. Y el segmento BC debe coincidir con el segmento EF. Y el segmento AC, que es el otro que terminamos, los dos extremos con el DF. Exactamente, DF. Y el ángulo en D es el mismo del ángulo en A. La D está aquí de primera, la A aquí también está de primera. Por tanto, la forma como colocamos las letras nos indican
la congruencia de los segmentos correspondientes. ¿Sí? Puede estar un triángulo aquí, este triángulo puede estar más volteado por allá o pegado a él o lado a él. Yo si busco el criterio lado, ángulo, lado, demuestro por el criterio lado, ángulo, lado, se cumple, entonces yo digo que puedo decir que los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, yo después puedo ver cuál ángulo coincide con cuál ángulo, cuáles son los ángulos correspondientes y los lados correspondientes. Segundo criterio, el criterio ángulo, lado, ángulo, ALA. ¿Okay? Un lado y los ángulos adyacentes a dicho lado son iguales. Un lado y los ángulos adyacentes son iguales. El lado este con el lado este que está acá, con estos dos ángulos. Con el ángulo en alfa, una rayita, el ángulo en gamma, una rayita, y dos rayitas del ángulo beta con el ángulo aquí tita. Entonces los dos triángulos son congruentes. Ese sería lado, ángulo, lado. ¿Cómo sería? Vamos a ver si también he escrito esto, porque a veces nos equivocamos al escribir aquí. ABC, vamos a ver. El ángulo aquí en A debe ser con el ángulo en D, correcto. Y el ángulo aquí en C, ¿okay? Dos rayitas con el ángulo en F, C de última, F de última. Perfecto. Entonces, ya el segmento AC, que es la primera letra con la última, es con la primera letra y la última de acá de F. Las demás ya caen por su peso. AB con DE, BC con EF, ya una vez que yo tengo bien escrito esto, ¿okay? A veces uno se equivoca, las escribe mal y necesita sacar datos de ahí, y entonces ahí hay errores. Nos puede conllevar a errores. Tercer criterio, el criterio de congruencia de triángulos lado, lado, lado. Si tres lados son congruentes, entonces los tres lados respectivos iguales, como dice, ¿ok? O sea, lados correspondientes, no los lados del mismo triángulo, ¿no? Aquí están una rayita, dos rayitas, tres rayitas, aquí está una rayita, dos rayitas, tres rayitas. Este tiene dos rayitas. Entonces el segmento AB debe coincidir con el segmento DE. AB tiene una rayita, DE, vamos a ver si está bien anotado, DE tiene una rayita, ¿ves? BC tiene tres rayitas, EF, que sería esta, tiene tres rayitas. Ahí está bien. Ahí está. Segmentos correspondientes, la notación que debe utilizar debe respetar la correspondencia de los segmentos. Ya de esa manera, ya yo puedo decir que el ángulo en A va a ser igual al ángulo en D, mide lo mismo. El ángulo que se mide en el vértice B va a ser el mismo que el ángulo que se mide en el vértice E, el ángulo que se mide en el vértice C va a ser el mismo que se mide en el vértice F. Ya puedo concluir lo demás. Ya yo tengo la notación bien escrita, yo puedo concluir lo demás. Ese sería el tercer criterio de congruencia. Son tres criterios, no hay cuarto criterio. El criterio lado, 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 el criterio, como dicen muchos alumnos, el criterio ala, ángulo, lado, ángulo, y el criterio lado, ángulo, lado. Ángulo, 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 no. Yo puedo tener tres ángulos, imagínense un triángulo, dos triángulos equiláteros, de lado 30, y el otro lado, y el otro triángulo equilátero, lado 40. Son dos triángulos iguales, perdón, dos triángulos equiláteros, los ángulos van a ser iguales porque todos miden 60 grados, ¿ok? Pero los lados no son iguales. Recuerden que es un triángulo equilátero, entonces dos triángulos equiláteros, tengo que tener cuidado con eso, porque los tres ángulos van igual. Ahí se dice que los triángulos equiláteros todos son, para que los triángulos equiláteros sean iguales, deben tener la misma medida los lados. ¿Okay? Los triángulos equiláteros sean congruentes. Y si no, son semejantes, que ya es otro contenido que veremos más adelante. Entonces son los criterios.
los 3 criterios. Disculpen. Ahora vamos con alguna pregunta ahí de los triángulos. Vuelvo a repetir, es teoría. La guardamos, la tenemos ahí. ¿Okay? Esa la vamos a usar ya en la próxima clase para hacer ejercicio. ¿Okay? Van a colocar 2 triángulos, entonces algunas características de esos triángulos, entonces vamos a mirar. Por ahí vamos a empezar a hacer ejercicio con esto de congruencia de triángulos en la próxima clase. ¿Okay? Entonces vamos con cuadrilátero. Ya aquí vamos en caída libre. Es una figura geométrica formada por la unión de 4 segmentos tales que ahí están las características, ¿verdad? Se puede enumerar en forma A, B, B, C, C, D, D, A, las mismas definiciones de lo que es un polígono, pero hablando ya específicamente de un cuadrilátero y de distintos entre sí. Los puntos A, B y C distintos entre sí, no colineales, ningún par de ellos se intersectan, salvo en sus extremos. La misma definición de polígono. Ningún par de ellos con un extremo común son colineales. ¿Ve? Es decir, 3 puntos consecutivos, tres vértices consecutivos no pueden ser colineales, pueden estar en una misma recta. Colineales significa que están en una misma recta. O sea que un lado no puede tener 3 vértices, 3 puntos, solamente 2. Por eso que aquella figura que vieron por allá, no, tal como estaba definida, con todos esos puntos no cumplía las condiciones de un polígono. De un cuadrilátero llamaremos a los 4 puntos los vértices y los lados, y a los 4, los segmentos formados entre ellos son los lados, ¿no? Y los 4 ángulos, el ángulo ABC, fíjense esta notación, ya la habíamos discutido por allá cuando vimos ángulos en la clase anterior. El ángulo BCD, cuando no quiero hacer referencia a un punto específico, porque yo puedo estar hablando del ángulo que está aquí, vamos a hacer el ABC, vamos a hablar del ángulo ABC. El ángulo ABC, me están hablando del ángulo aquí en B, pero en ángulo en B, tal como está la figura, pudiera ser este que está aquí o pudiera ser este que está aquí afuera. Entonces, para que no quede duda, cuando puede caer duda, uno utiliza esta notación. A, B, C. No cabe duda de que estamos hablando de este ángulo. Cuando no hay duda, uno puede hablar directamente del ángulo en B, el ángulo en C, pero el punto medio sería el vértice del ángulo. ¿Bien? El vértice del ángulo. Esta notación se utiliza cuando no quiero dejar duda de qué ángulo específicamente estoy hablando. Serían los ángulos, ¿ok? Los ángulos internos del triángulo. La clasificación de los cuadriláteros. Un cuadrilátero se clasifica en función del paralelismo de sus lados, en trapecios y trapezoides. ¿Okay? Vamos a hablar, perdón, aquí me faltó uno. Aquí está. Decía, faltó uno, de sus lados opuestos, ¿no? Pueden ser paralelogramos, trapecio y trapezoides. Ahí está. Entonces, un paralelogramo es un cuadrilátero con ambos pares de lados opuestos paralelos. Lados opuestos. Este lado con este lado y este lado con este lado son opuestos. Este lado con este lado con este lado son opuestos. ¿Okay? Un paralelogramo es un cuadrilátero con ambos pares de lados opuestos paralelos. Este lado es paralelo, un cuadrilátero tiene 4 lados, este lado es paralelo a este lado es paralelo a este. Entre los paralelogramos encontramos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Aquí tengo el cuadrado. ¿Cuáles son las características de un cuadrado? Lados iguales, todos sus lados son iguales, ángulos iguales, todos miden 90 grados, porque recuerden, ¿okay? Si son iguales, este sería
180 por 2, que serían 360. Los ángulos internos. Estamos hablando de los ángulos internos. Los ángulos internos. Lados iguales, ángulos iguales. Todo mide 90 grados. Perdón. Y diagonales iguales. Las diagonales, que nomás que son 2, también son iguales. Las diagonales son bisectrices de los ángulos, ¿ok? De los ángulos que une, de los ángulos que une. Las bisectrices, 45 grados, 45 grados, son bisectrices. Y el área, que es base por altura, que es el producto, como son perpendiculares, como los lados todos miden lo mismo, sería lado al cuadrado. El área de un cuadrado sería lado al cuadrado. Lo que mide lado al cuadrado. Sería el cuadrado. El rectángulo, también todos sus ángulos son de 90 grados, iguales, pero los lados paralelos son iguales entre sí. Lados opuestos son iguales, pero diferentes 2 a 2, o sea, consecutivos. Vamos a ver, vamos a leerlo. Lados consecutivos desiguales, lados opuestos iguales. Lo dije al revés, pero es lo mismo. Ángulos iguales, ¿okay? Las diagonales iguales, y el área sigue siendo base por altura. O sea, uno de los lados por el otro, 2 lados desiguales, los multiplico y obtengo el área del paralelogramo. Si se fijan, un paralelogramo me forma dos triángulos rectángulos, una diagonal forma 2 triángulos rectángulos. De ahí viene que sería base por altura sobre 2, la del área de un triángulo. ¿Sí? Base por altura. Base por altura, cualquiera de los 2 lados desiguales los multiplico, ese sería el área del rectángulo. Igual que en el triángulo, como en el cuadrado son iguales, sería lado al cuadrado. Luego tenemos el rombo, característica, todos sus lados son iguales, como en el cuadrado, ¿ok? Diagonales diferentes, las diagonales son de los ángulos, o sea, son bisectrices de los ángulos que unen. Ahora, ¿qué pasa? Los ángulos no van a ser de 90 grados. Tiene diagonales diferentes, los lados sí van a medir lo mismo, todos van a medir lo mismo, eso se conoce como un rombo. Un cuadrado también puede ser un rombo, pero específicamente, como tiene sus diagonales iguales, es un cuadrado. Diferente característica principal de un rombo. Todos los lados son iguales, todos sus lados son iguales, pero las diagonales son diferentes. Ángulos que unen. Este sería un rombo. El área se puede calcular como el producto de las diagonales dividido entre 2. Siempre hay una que es más grande que la otra, y hay una característica bien interesante por ahí de la teoría de las diagonales. Más adelante lo veremos, de un rombo. Aquí tengo ahora un romboide, características, lados opuestos iguales. Ahora los lados opuestos son iguales, así como en el rectángulo, ¿no? Lados opuestos iguales, lados, aquí vamos a ver, lados opuestos iguales, lados consecutivos diferentes, ángulos opuestos iguales, ángulos consecutivos suplementarios, ángulos consecutivos suplementarios, es decir, suman 180 grados. Y las diagonales son diferentes. Las diagonales son diferentes. Aquí todos los lados son iguales, pero la diagonal es diferente. Aquí todos los lados consecutivos son diferentes, pero los lados opuestos son iguales, como el rectángulo, pero ahora las diagonales son diferentes. ¿Okay? Ya los ángulos no van a ser rectos.
Si fuese el recto, sería un rectángulo. Ese es el romboide. Aquí también el área sería base por altura. Se determina la base, se determina la altura. Se agarra una de las bases y se determina una de las alturas, como en los triángulos. Vamos ahora con los trapecios. Aquí están los trapecios. Un trapecio es un cuadrilátero que tiene exactamente dos lados paralelos. Dos lados paralelos tiene exactamente un cuadrilátero que tiene exactamente dos lados paralelos. De un trapecio llamaremos a los lados paralelos las bases y a los otros lados, ¿okay?, los vamos a llamar los laterales. Dos lados paralelos y estos son los laterales, estas son las bases. Entonces siempre vamos a tener una base mayor y una base menor. Estos lados no van a ser paralelos. Ahí tenemos un trapecio rectángulo porque tiene un lado recto. Y tengo un trapecio isósceles, los dos lados, los laterales iguales. Base mayor, base menor. Entonces por aquí tenemos características de, ya los dos tiene dos ángulos interiores rectos. La característica del rectángulo, del trapecio rectángulo, del trapecio isósceles, tiene los laterales iguales. Tenemos el trapecio escaleno. Ninguno de sus lados son iguales, ni los laterales son iguales, menos los paralelos. Paralelos no van a ser iguales nunca. Por eso llamamos una base mayor y una base menor. Y tenemos el trapecio, repito, el trapecio escaleno. En cualquier trapecio, el área va a ser la semisuma de la base mayor con la base menor por la altura. Que suma las dos bases, la base mayor, lo que mida la base mayor y la base menor, ¿okay?, y lo divide entre dos por la altura. O multiplica por la altura y después divide entre dos. Eso se dice la semisuma de las dos bases multiplicada por la altura. La altura, ¿quién sería? De este vértice cayendo perpendicular acá, o de este vértice cayendo perpendicular acá. Como estos dos lados son paralelos, esta altura que está aquí sería la misma que esta altura que está acá. ¿Cómo se calcula? Ya veremos dependiendo de los ángulos, con las entidades trigonométricas, pero esa sería la altura. Cualquier de los trapecios. La semisuma de las dos bases multiplicado por la altura. La distancia también, la altura podemos llamar la distancia que existe entre las dos bases, como lo quieran ver. Y por último tenemos los trapezoides. Los trapezoides, que son cuadriláteros. Un cuadrilátero será un trapezoide si no existe paralelismo alguno entre sus lados opuestos. Fíjense que todo lo demás había paralelismo. Aquí si no hay paralelismo, entonces en el caso de los paralelogramos eran paralelos 2 a 2, ¿verdad? Lados opuestos paralelos. En el caso de los trapezoides no hay paralelismo. En el caso de los trapecios tenemos dos lados paralelos nada más. Y en el caso de los trapezoides no hay paralelismo ninguno. No hay paralelismo ninguno. ¿Okay? No hay paralelismo ninguno entre sus lados opuestos. Entre los trapezoides se encuentran el trapezoide simétrico y el trapezoide asimétrico. Es decir, cuando una de esas diagonales me divide en dos partes iguales al trapezoide, entonces eso es un
trapezoide simétrico. Característica, todos los lados son diferentes. Y en el caso de un trapezoide simétrico, tiene dos lados, aquí está, tiene dos lados pares de lados iguales. Pero el primer par es diferente al segundo. ¿Okay? Este par es igual a este par. Si hay simetría, este que está aquí es igual a este que está aquí y este que está aquí es igual a este que está aquí. ¿Okay? Este segmento que está aquí es igual a este segmento, es decir, pares consecutivos iguales, pero dividido por la diagonal. Si yo trazo una diagonal acá, ¿okay? Aquí no había simetría. Una de las diagonales me va a formar la simetría, no las dos, una sola. Aquí, sus diagonales son de simetría de la figura. Las diagonales son bisectrices de ángulos los ángulos que lo unen. La bisectriz de este ángulo y bisectriz de acá. Bueno, ¿qué más dice por ahí del área? No dice nada de la fórmula del área. Dice nada de la fórmula del área, base por altura. Un cuadrátero siempre es base por altura. Tengo que ir en base y buscar la perpendicular que cae sobre ella del vértice opuesto. Aquí no hay paralelismo. Aquí no hay paralelismo. ¿Qué podemos hacer? Aquí no hay paralelismo. Ese sería el trapezoide. Como se fijaron, pura teoría. Si tengo algo que resaltar de toda esta teoría, sería la parte de los triángulos. En la próxima clase vamos a trabajar con los triángulos y vamos a trabajar específicamente con los criterios de congruencia de triángulo y vamos a ver también semejanza de triángulo. ¿Alguna pregunta? Ay, Dios, se le fue la luz a todo el mundo. Profesor. Dígame. Profesor. Dígame. Usted tiene esa presentación en PowerPoint, así como la está presentando allí, y la podría pasar por el grupo. La tengo en PDF. La tengo en PDF. Yo ahorita lo que tenga la clase se la voy a colocar. Igual que la grabación. Perfecto. Igual que la grabación. Ok, perfecto. Y de una vez la tarea. Eso, ¿usted va a mandar la evaluación de una vez? Sí, la tarea se la vamos a colocar, vamos a detener aquí, vamos a dejar la grabación para que quede en la grabación. La tarea es un cuestionario de 8 preguntas sobre la presentación número 1 y la presentación número 2. ¿Okay? 8 preguntas de la presentación número 1 y la presentación número 2, preguntas de selección simple. Va a ser un archivo en Word que ustedes van a llenar en el mismo Word, lo editan en Word, ¿ok? Y me reenvían el archivo con la respuesta. Marquen con una X la respuesta correcta y ya está, un archivo en Word. ¿Okay? ¿Se le envía por qué medio, profe? Perdón. Por WhatsApp, por el WhatsApp. Cada quien por su WhatsApp. Recuerden que tienen que desactivar los mensajes temporales para que cuando yo vaya a corregir o me toque corregir, no haya... Profesor, el compañero Gabriel hace una pregunta que ¿cuántos días para entregarlo? Él no puede hablar porque está grabando la clase. Ok, hasta el fin de semana. Hasta el domingo. Hasta el domingo para entregarla. Profesor, una pregunta. ¿Esa tarea se le envía usted a WhatsApp por privado? Claro. Por eso es importante